Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes bienvenidos a esta primera conferencia del ciclo de webinars que hemos organizado para la 12ª generación del diplomado El Periodista de la Era Digital como agente y líder de la transformación social, un programa muy consolidado que iniciamos en 2009 conjuntamente FEMSA y el Tecnológico de Monterrey, y nos da mucho gusto dar la bienvenida a los estudiantes, periodistas, comunicadores de América Latina que se han inscrito en el programa y que nos acompañan en esta ocasión. Ustedes saben que nuestro ciclo de webinars va a estar relacionado con cada uno de los 7 módulos del programa, y en esta ocasión tenemos una conferencia relacionada, vinculada con el módulo América Latina en la globalización del siglo XXI. Y tenemos el gusto y el honor de contar con un invitado muy especial, Ricardo Trotti, al quien agradecemos que haya aceptado acompañarnos en esta experiencia inaugural del ciclo de webinars. Ricardo Trotti es un periodista argentino, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, con sede en Miami. Él nació en San Francisco, Córdoba, Argentina, y previamente al trabajo que ha desarrollado dentro de la CIP, ha tenido una amplísima trayectoria en el periodismo latinoamericano. Trabajó como editor y director en medios de Argentina y Estados Unidos, como el Nuevo Herald de Miami, el Liberal de Santiago del Estero, Argentina, y el Pregonero de Washington, D.C. Ricardo Trotti es autor de varios libros, entre ellos La dolorosa libertad de prensa, En busca de la ética perdida, y una novela, porque él ha incursionado también, es una persona muy inquieta y eso nos llama mucho la atención y se lo agradecemos. Es además artista plástico y ha escrito esta novela, El bar de mi mamá. Es coautor de los libros Impunidad, Nunca más, Crímenes sin castigo contra periodistas y 50 ideas excelentes. Ha publicado artículos en numerosas revistas académicas sobre noticias falsas, propaganda política, libertad de prensa, periodismo y ética profesional. Fue columnista durante 10 años de la serie Prensa y Sociedad en más de 30 medios latinoamericanos y estadounidenses. Ricardo Trotti ha recibido varios premios internacionales por su defensa de la libertad de prensa y su trabajo periodístico, entre ellos el Gran Premio Libertad de Prensa de la CIP y el Premio Lucha por la Libertad de Expresión, otorgado conjuntamente por asociaciones de prensa y periódicos de 9 países de América Latina. Él estudió en el Colegio Universitario de Periodismo en Córdoba y en la Universidad de Harvard, becado por el Centro Whitehead de Asuntos Internacionales. La libertad de prensa y el periodismo son temas recurrentes en su obra plástica, en su obra artística y en su obra profesional como periodista, y él nos sugirió el tema que nos va a presentar en esta conferencia sobre el rol de la libertad de prensa como un termómetro en la democracia de América Latina, una región que vive un enorme proceso de cambio últimamente, como lo vive también, lo vivimos a nivel global, ¿verdad? Y el periodismo, que es un termómetro sensible, y la libertad de prensa son termómetros de lo que ocurre en nuestras sociedades y en la política nacional y regional. Ricardo nos va a compartir su experiencia desde la larga trayectoria que él ha tenido estudiando el tema y practicando el tema de la libertad de expresión. Así que sin más, le voy a ceder la palabra y recordarles a todos ustedes que al término de la charla de Ricardo Trotti, vamos a abrir un espacio de tiempo para que ustedes puedan comunicarse, preguntar, hablar con Ricardo Trotti y tengamos una actividad que sea muy dinámica. Estamos calculando poco menos de 1 hora en su conferencia. Él ya administrará los tiempos y el tiempo restante lo vamos a dedicar a darle la palabra para que ustedes puedan tener una
interacción directa con él. Así que sin más, bienvenido Ricardo, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros y gracias a todos los periodistas de América Latina, México, que nos acompañan en esta conferencia. Adelante, por favor. Muchas gracias, Lucrecia, muy amable por la invitación. Realmente es un honor estar en este diplomado, ser parte de quienes vamos a brindar algunas charlas. Muy especialmente quiero agradecerles a todos los periodistas que están presentes y los que no pudieron en este momento, aunque las sesiones entiendo que están grabadas. Pero sobre todo para hablar de un tema que creo que nos concierne a todos los periodistas, como es el de la libertad de prensa. Yo le decía tiempo atrás a Lucrecia cuando me invitó que no me parecía, por lo menos por desviación profesional, hablar de Latinoamérica, no me sentía con la autoridad de hablar de los procesos políticos de América Latina, pero prefería hacerlo casi del sinónimo del mundo paralelo que significa la libertad de prensa, para lo cual me, me dio mucho gusto que me aceptaran este perfil de charla que es un poquito diferente a las demás, que tiene que ver con la historia de la libertad de prensa en América Latina, más que la historia yo diría con la actualidad que estamos viviendo. Me gusta muchísimo el lema que tienen con este seminario, que es el de agente y líder de la transformación digital. Yo creo que los periodistas tenemos que darnos un tiempo para hablar entre nosotros y para tener cierta mística y hablar de este tema que nos concierne como agentes de cambio. Yo creo que más allá de informar, y ya lo vamos a ver en la última parte de la información, los periodistas tenemos algunas responsabilidades que asumir en la sociedad. Ya para empezar un poquito, si me permiten, voy a tratar de compartir la pantalla. Ahí creo que se ve, se está viendo. Sí, Ricardo, adelante. Perfecto, y ahí la amplío un poquito, ¿verdad? Pero bueno, eh, quiero hablar un poquito de las dictaduras que estamos viviendo en América Latina, de la que hemos vivido. Y no me refiero tan solo a las dictaduras políticas, económicas, sino también las de nuestra propia profesión. Sé que muchos de los periodistas que estamos aquí presentes hemos pasado por medios donde los sueldos también son paupérrimos, no nos permiten desarrollarnos profesionalmente de la forma que lo deberíamos hacer, y tampoco los medios tienen la sostenibilidad económica necesaria. Pero bueno, yo creo que tenemos eh, eh, diferentes ideologías, todos nosotros como periodistas, más allá de que trabajemos en la neutralidad, la objetividad, en la ética periodística, pero creo que todos nos vemos con un contexto diferente o apreciamos la realidad en forma diferente. Yo diría que lo primero que hay que tener en cuenta en materia de libertad de prensa, que diría que es una ecuación de lo inversamente proporcional, ¿no? Es decir, a más autoritarismo, menor libertad de prensa, o más libertad de prensa, menos autoritarismo. Y yo creo que esa es una relación que con los años que he tenido trabajando en estos temas los pude apreciar totalmente. Y creo que un poco, aquí puse la portada de mi libro, es un libro viejo, de 1993, pero creo que con lo que pasaba en aquella época en la América Latina, y donde yo cuento de la América Latina de los años previos del siglo, con la que ahora estamos viviendo, creo que nada ha cambiado. Es decir, hay dos temas. Uno, que vamos a ver la relación intrínseca que hay entre libertad de prensa y democracia, o la falta de ella, cómo son los procesos políticos que están vinculados directamente a los medios de comunicación y a los periodistas. Y por otro lado, yo sí creo que hemos mejorado en algo. En ese libro hablaba de dolorosa libertad de prensa, porque es tan dolorosa para los gobiernos enfrentar al periodismo, al perro guardián, a los fiscalizadores,
pero también al público en general, como a todos los procesos de un país, y sobre todo a la profesión de periodista. En aquella época yo hacía una introspección bastante profunda para determinar que el problema de la introspección es un problema del periodismo. Es decir, no estamos acostumbrados a informar, pero no a hablar de cómo informamos. Y creo que un poco tiene que ver con esto que descubre este diplomado, que tiene que ver con el agente o la transformación que debe tener un periodista, que debe sentirse líder de transformación digital. Yo creo que uno de los temas que señalaba en aquel libro, y creo que ahora siguen en vigencia, es también la responsabilidad que tenemos los periodistas, más allá de informar, sino también de lo que es nuestro propio contexto, nuestro escenario, nuestro canvas, donde ahí tenemos varias responsabilidades profesionales, intelectuales, laborales y también con el periodismo en sí mismo. Al hablar un poco de procesos políticos ligados al tema de la libertad de prensa en América Latina, yo creo lo primero que hay que ver es que hay casi un manual de los autoritarios, que lo estuvimos viendo durante el siglo XIX, el XX, y lo estamos viendo prácticamente de la misma forma en este momento. Y lo estamos viendo en América Latina o en todos los países del resto de los continentes, ¿no? Es decir, lo primero es que tenemos personas autoritarias liderando los países o en posición de liderazgo que buscan quitarle lo que es sagrado para el periodismo, que es la credibilidad y la confianza del público. Y obviamente ante eso lo primero que hacen, o a veces lo hacen primero, o en segundo término, pero siempre es secuestran a todos los poderes públicos y entre ellos al periodismo. Lo primero que hacen es voltear al Poder Judicial, los procesos electorales, al Poder Legislativo y también al periodismo, ¿no? Y empiezan tratando de tener que no haya oposición, que no haya filtros, que no haya fiscalizadores, ni haya tampoco observadores ni supervisores. El autoritario, a través del nepotismo, se quiere entablar como el gran líder de la sociedad. Y en eso vemos que siempre surgen excusas, ¿no? Hasta hace poco, lo vimos en varios países, se hablaba siempre de democratizar la justicia, algo que se está viendo en mi país de origen. Continuamente el gobierno quiere democratizar la justicia, que no es otra cosa que poner los jueces que no los van a investigar por los delitos que han cometido los gobernantes. Y también se habla de la democratización de los medios de comunicación. Lo hemos visto en el gobierno de Rafael Correa, de Nicolás Maduro, ahora el de Nayib Bukele, AMLO, el presidente también de México, habla en esos términos de democratizar a la prensa. Y por otro lado vemos que en esa democratización se busca una comunicación totalmente didascálica desde el poder, de decir lo que ellos quieren decir sin tener que estar con esos filtros. De ahí que la libertad de prensa también está ceñida un poco a lo que son las redes sociales, a donde ha habido grandes cambios a favor de la comunicación. Esto que estamos haciendo ahora, aunque el TEC lo viene haciendo desde hace 2 décadas a nivel digital o virtual, no se podía hacer prácticamente antes. Y bueno, los presidentes hablan a través del Twitter, o en las mañaneras con pocas preguntas, o en otros países donde no existen las conferencias de prensa, prácticamente los autoritarios lo tienen escrito. No hay acceso a la información pública, no a las preguntas, no a la fiscalización, y yo digo lo que quiero a través del tweet o de otras redes sociales, sin el intercambio y los filtros de los periodistas, ¿no? Así que estamos ante una comunicación vertical que creo que el presidente Trump, el expresidente Trump, fue no el que la inauguró, pero fue el que le dio ese modo autoritario de comunicación que después a muchos muchos siguieron en otros países. Y bueno, la historia
de América Latina con la prensa está interrelacionada con muchos procesos de periodistas asesinados en la Argentina de las dictaduras, de Videla, en las dictaduras de Pinochet, la de Stroessner, los asesinatos de periodistas de renombre en la Somoza de Nicaragua, como Pedro Joaquín Chamorro, o las atrocidades que hizo el fujimorismo en Perú con Valdivieso, también mostrando la corrupción que puede haber en los medios de comunicación cuando los medios eh, restan o se les resta la independencia a través del dinero. Esto lo vimos con Morales, con Correa, y lo más interesante de ver que en América Latina no hay diferencias entre izquierda o derechas. En cualquiera de las dos ideologías, los autoritarios están de un lado o del otro. Hablamos de Stroessner, hablamos de Perón, hablamos de Bukele, hablamos de Bolsonaro, etcétera, etcétera. Siempre vamos a ver que cambian las ideologías, pueden ser de izquierda, de centro, de derecha, pero siempre los problemas los acarrean con la prensa. Así que creo que como periodistas, uno de los mensajes que yo siempre tengo es: tenemos la responsabilidad de estar alerta cuando empiezan a arreciar todo este tipo de golpes en contra de la prensa, porque son golpes casi siempre que llevan a otro tipo de golpes políticos y económicos, ¿no? Y bueno, por último, quería decirles que también tiene que ver esto con el manual del autoritario, con las nuevas narrativas y la propaganda. Es decir, se acordarán ustedes que Chávez hablaba de Bolívar, los sandinistas, Ortega habla prácticamente de Martí, los Kirchner en Argentina se adueñaron del tema de los derechos humanos como si los hubiesen creado ellos. Es decir, lo mismo pasó con los hermanos Castro y con Díaz-Canel eh, en, en, en Cuba, o como lo pudo hacer Trump en su momento, ¿no? En Estados Unidos. Crean su propia propaganda, y la idea de la propaganda del autoritario lleva a dos cuestiones dentro de la sociedad, que es el relato, es mentir en forma continua, crear estas campañas incluso de conspiraciones y sobre todo dividir a la sociedad. De ahí que tengamos cada vez más sociedades totalmente polarizadas. Quiero dar tres ejemplos ahora de tres formas concretas de cómo trabaja el manual del autoritario. Por un lado, lo que ya estábamos explicando, la Nicaragua de Ortega Murillo, que ha secuestrado a todos los poderes públicos de Nicaragua y que ha utilizado al Poder Judicial, al Poder Legislativo, pero también al Poder Policial y sobre todo al paramilitarismo para agredir a la población, no solamente a los medios y a los periodistas. Ustedes recordarán que en abril de 2018 hubo una gran manifestación y protestas callejeras que se replicaron en toda Nicaragua, y los policías y paramilitares son responsables de 335 ciudadanos nicaragüenses que murieron en aquella época. Pero a ellos, bueno, más allá de ese problema, le siguió todo el tipo de ataque a medios, a opositores. Hoy, después de las elecciones fraudulentas de noviembre pasado, que es otra parte del autoritarismo, el fraude de los procesos electorales, por más que tengan procesos electorales para legitimar que tratan de ser una máscara de la democracia, todo aquello derivó en las elecciones de noviembre y prácticamente en conjunción de otras medidas en meses anteriores, que fue, por ejemplo, el cierre o la confiscación del diario La Prensa, que era el único medio independiente, periódico, diario que existía en ese momento en Nicaragua. Lo cerró directamente con una gresca total de policías y puso preso a muchos de los candidatos, o a 7 de los candidatos a las elecciones, como por ejemplo Cristiana Chamorro, la hija de la expresidenta Violeta Chamorro, también a su hermano Pedro Joaquín, que habían dicho que iban a estar disponibles para ir a las elecciones, prácticamente los encarceló a todos. Su propio hermano, que era el
o que es el propietario del medio Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, tuvo que exiliarse ante la persecución, y así se fueron más de 200 periodistas al exilio, expulsados o perseguidos, estigmatizados y encarcelados por parte de Ortega Murillo. Y obviamente hubo una gran cantidad de leyes, un andamiaje legal, una malla legal para blindar prácticamente a su propio gobierno, y ahí nacieron 3 leyes importantes. Fue la ley de agentes extranjeros, que prohibió la ayuda financiera de otros estados y organizaciones de derechos humanos para apoyar, por ejemplo, a más de 100 organizaciones no gubernamentales que apoyaban al periodismo, la libertad de prensa, e investigaban y supervisaban el tema de los derechos humanos. Por otro lado, la ley de delitos cibernéticos, que fue tal vez la ley de delitos cibernéticos del 2021, junto con las leyes que tuvo para secuestrar la opinión pública en el 2018, fueron las formas de atentar no contra la libertad de prensa y los periodistas, pero sí contra la libertad de expresión en general y todos los ciudadanos. Y especialmente también dicta la ley de la soberanía, que es lo que casi siempre hacen parte del manual de los autoritarios, que es para defender la revolución, en su caso, defender la revolución sandinista. Pero bueno, Ortega terminó con unas elecciones, como dijimos antes, en noviembre, fraudulentas, y a partir de ahí, con todas las sanciones que hubo de parte de la Unión Europea, de parte de Estados Unidos, Nicaragua comenzó a cerrarse y a convertirse casi como una isla, al estilo Cuba, y entonces expulsó a la Cruz Roja, no permitió los supervisores y observadores de la OEA para las elecciones, expulsó al nuncio apostólico, etcétera, etcétera. Así que esa fue y es una parte de lo que pasó en Nicaragua, que demuestra todos los demás autoritarismos. En el caso de Cuba, bueno, también ahí vemos que hay una relación muy directa con lo que hizo la época de Fidel y Raúl Castro en otra época, con lo que hace Díaz-Canel en este momento. Pero prácticamente hay 2 momentos de bisagra de la libertad de prensa en Cuba, más allá de que ha sido siempre un desastre a partir de los primeros años de la revolución en esa materia, ¿no? Pero bueno, fue en mayo del 2003 cuando se produce la Primavera Negra, que se denominó, donde más de 75 opositores fueron encarcelados. De entre ellos creo que eran aproximadamente 25 a 30 periodistas. De nuevo, el Estado trata de cerrar todo tipo de medio de comunicación, pese a que ya en Cuba estaban totalmente cercenados, ¿no? Y la última protesta, que se esparce por todo Cuba, que fue la de julio del 2021, que tuvo que ver también ya con una manifestación no de periodistas y de intelectuales, como fue aquella primera vez, sino ya de la población en general. Todo el mundo saliendo a la calle, y especialmente los periodistas ciudadanos con teléfonos celulares y tratando de esparcir y viralizar un poco la información. Bueno, eso terminó como terminaron siempre las cosas en Cuba, cuando uno pensaba que había un punto de inflexión en el 2021 con lo que pasó, por ejemplo, con la primavera árabe, ¿no? Una explosión de libertad. Obviamente el gobierno de Cuba cae de nuevo en la misma censura, y tenemos que empiezan los arrestos, los juicios sumarios, sin debido proceso. Empieza el gobierno a hacer cortes de internet, y también, como está pasando en Venezuela a través del monopolio oficial de las comunicaciones, también empieza a utilizar a empresas privadas de telecomunicaciones a que pueda censurar a los ciudadanos. Y ahí empieza el otro tema, es cómo hago para desprenderme de todo lo que ellos consideran la lacra de la oposición, o de la lacra del que piensa diferente y critica al gobierno. Y es mediante la persecución,
las palizas, las golpizas y sobre todo tratando de expulsar a la población. Y así Cuba lo ha venido haciendo, ustedes recordarán en la época del Mariel, con 120.000 personas que tuvieron que salir de Cuba, y en este momento la expulsión de periodistas y de gente que también recibe grandes condenas tiene que ver, por ejemplo, como ustedes saben, yo estoy en Miami y para nosotros el tema de Cuba es cuestión de piel. Ayer justamente leía en el Miami Herald, en los últimos 5 meses, 46.000 cubanos cruzaron y se vinieron a Estados Unidos. Muchos a través de México, a través de la frontera, que es el paso más importante en estos momentos y el menos dramático, pero por otro lado también muchos de esos 46.000, no, los 46.000 llegaron, me refiero, muchos también, un alto porcentaje, es gente que pierde la vida en el mar. Así que hay un dramatismo total que no se conoce sobre ese tema. Y bueno, en Cuba, tal como lo han hecho después los nicaragüenses, y vamos a ver cómo lo hacía la época de Venezuela, también hay un andamiaje legal por el tema de soberanía, por el tema de la propaganda enemiga, el tema del odio, y que son leyes que se fueron incorporando como castigo a aquellas personas que viralizaron o que pueden viralizar temas de libertad de expresión o noticias en Internet para poder encarcelarlos. Y por último, en Cuba, que siempre siguen siendo muy creativos ese gobierno para poder ir en contra de los periodistas, declararon también la ley de delitos cibernéticos, que es realmente para ir en contra de los ciudadanos y evitar que haya otra manifestación como hubo en la época de julio del año pasado. Así que de ahí, bueno, no es difícil pasar de esos dos países también a lo que ha hecho el gobierno de Venezuela. Lo hizo Chávez desde 1999 en adelante, después de ganar las elecciones, y Maduro después. Y bueno, Chávez cierra Radio Caracas Televisión en el 2007 por eventos totalmente para censurar en aquel momento lo que era el medio independiente por autonomacia y el medio más opositor que podía haber, o independiente que podía haber en Venezuela, y ahora uno de los pocos medios que quedaba en Venezuela trabajando en forma pública, porque hay muchos otros medios que lo hacen a nivel digital y lo hacen desde otros países para poder informar de su propio país, es el diario El Nacional, que fue robado, confiscado su propio edificio y su redacción, y expulsados también sus directivos de Venezuela, después de que perdieron un juicio de difamación de Diosdado Cabello, que es el segundo a cargo del país, porque se sintió ofendido que el Nacional había publicado material de otros medios de España que los indicaban como parte o como líder del cartel de los soles o el cartel de narcotráfico que se sindica que utiliza el poder político o está coludido con el poder político de Venezuela. Algo que realmente lo había hecho el propio Rafael Correa, en este caso el Nacional, en un país donde los dólares valen muchísimo, le puso 13 millones de dólares a la cabeza del diario para que lo resista económicamente, y obviamente con jueces secuestrados por el poder político eso es fácil conseguirlo. Como no pudo pagar esa cifra, obviamente se han quedado con el edificio donde dijeron, esto sin vergüenza, digo sin vergüenza como lo hacen siempre cuando expropian, que iban a expropiar ese diario o ese edificio del diario para poner una escuela de periodismo o de comunicación. Lo mismo había hecho Rafael Correa en su momento en Ecuador, cuando se sintió ofendido por aquello que se había declarado que era o no era un autogolpe de Estado, y demandó al diario El Universo y a uno de sus columnistas, Palacio, por 40 millones de dólares, lo que prosiguió
luego como una de las barbaries en contra de la libertad de prensa. Y de ahí empezó a buscar todas las excusas necesarias Correa para crear tal vez, yo diría, la ley calificada de mordaza más importante que se ha visto en la historia de América Latina. Nunca hubo una ley que incluso hacía por ley, o manejaba, o gerenciaba, o administraba por ley la ética profesional, la ética de los periodistas, ¿no? Aquello fue una barbaridad que obviamente al primer golpe de un nuevo gobierno, no hablo de golpe de Estado, pero un nuevo gobierno que entró, enseguida la dejó de lado. Y después, bueno, obviamente también volviendo a Venezuela, hizo lo mismo. En el 2017 impuso la ley de odio, la ley de soberanía, de propaganda enemiga, y luego en el 2018 activó una ley de desacato, que es la única o pocas leyes hay en América Latina de desacato que vienen de las grandes monarquías del pasado, que prohíben criticar a la autoridad. No hablamos de insultar a la autoridad, sino de criticar. Criticar a la autoridad, criticar al gobierno lleva a problemas y a procesos judiciales como tuvo el Nacional en su momento. Así que creo que de todas maneras, en resumen, el manual autoritario del autoritario puede decirse que también conlleva este grado de nueva narrativa de la mentira y la nueva narrativa de la propaganda, así como la usaba Goebbels en su momento en el nacionalismo, en el nazismo, ¿verdad? Así que, y lo trató de usar continuamente el presidente o el expresidente Trump en Estados Unidos. Y acá tenemos otra dictadura, sé que muchos de ustedes, incluso he visto por la lista que me pasó Lucrecia, son incluso de Michoacán y de otros lugares muy peligrosos en México. Lamentablemente creo que esta es la gran dictadura que está sobrellevando la prensa. No hay región en el mundo tan problemática, violenta, como la que soportan los periodistas latinoamericanos. Prácticamente más de 400 periodistas en los últimos 20 años fallecieron, fueron asesinados, no fallecieron, 148 de ellos en México, y es de no creer, y esto creo que es una de las grandes frustraciones que tengo en mi trabajo, que siempre hemos trabajado muchísimo desde la Sociedad Interamericana de Prensa por mantener, por crear, o hacer lobby, abogacía para que se creen los sistemas de protección de los periodistas. Trabajamos a través de la CIDH, a través de investigar crímenes y someterlos al sistema interamericano de derechos humanos para que se logren eh, indemnizar a los familiares de las víctimas, pero también para que haya medidas de no repetición con nuevas leyes. El caso acá estoy mostrando a Alfredo Jiménez Mota, muchos de ustedes conocen este caso del diario El Imparcial de Hermosillo, que ya lleva más de 20 años desaparecido, presumiblemente obviamente por los carteles del narcotráfico después de estar denunciado, y eso es realmente Alfredo, o tantos otros, Víctor Manuel Oropesa, Benjamín Flores, y tantos otros periodistas en México realmente nos llaman la atención y universalizan el caso de la violencia mexicana, no solamente por el tema del narcotráfico, sino también por la colusión muchas veces que hay con el poder político, y sobre todo la matanza de periodistas que hay en el interior de los países. No tan solo hay mucho menos en las capitales. A veces me preguntan, ¿por qué no matan periodistas en la Ciudad de México? Digo, bueno, buen día lo mataron en la Ciudad de México, en el 85. Hay tantos otros periodistas que han fallecido o han sido asesinados. Pero es verdad que en el interior de los países hay mayores problemas de corrupción, hay menos iluminación del Estado en temas de justicia y de leyes, hay mayor vulnerabilidad de los medios y de los periodistas, hay periodistas que deben trabajar vendiendo publicidad o haciendo lo que quieren porque los medios no pagan bien,
hay mucho menos profesionalización de los periodistas en materia de protocolos, en materia de educación, etc. Y también es porque en las grandes ciudades el periodismo suele iluminar más los problemas. Si matarían, digo yo, un periodista en la Ciudad de México, en Bogotá o en Buenos Aires en este momento, seguramente la prensa internacional va a estar con sus reflectores, alumbrando, denunciando y haciendo que se tomen cartas al asunto a la OEA, a la ONU, etcétera, etcétera, y a la justicia de un país. Cuando muere alguien o cuando matan a alguien en una ciudad muy chiquita en Chiapas o en San Pedro Sula o donde fuera, en Chichicastenango, en Guatemala, el tema es diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo les decía que estoy un poco frustrado porque, fíjense ustedes la cifra, después de trabajar tanto, incluso en México hemos trabajado para que los crímenes se federalicen, hemos estado años yendo a trabajar con el Congreso para lograr una reforma constitucional que lograra eso, que se agravaran los crímenes contra periodistas. Pero bueno, hoy vemos en estos primeros meses han sido asesinados 13 periodistas, 8 de los cuales en México, 3 en Haití, 1 en Honduras y otro en Guatemala. A esto yo le llamo, hay un silencio que aturde, ¿no? Es decir, el silencio de los sistemas de prevención que son ineficientes. Hemos logrado que haya, con muchas organizaciones apuntando y proyectando a varios países, que haya sistemas de prevención en 7 países y realmente no trabajan. Creo que esa es parte de la demagogia. Se crean sistemas, pero después en la democracia no sirven de mucho, ¿no? Así que tenemos que seguir trabajando. Quiero acá mostrarles un poco esto de la relación de procesos históricos y políticos actuales referente a la libertad de prensa. Y uno acá puede ver que los países con mayor libertad de prensa, primero quiero decir que hay un promedio general de libertad de prensa del 55% de entre 100, que es muy bajo, pero esto con las últimas estadísticas de la UNESCO es prácticamente igualitario a lo que pasa en el resto del mundo. No hay mucha predisposición a respetar la libertad de prensa en ningún lado. ¿Ah? Pero bueno, acá si vemos en los países, vamos a ver que Uruguay, Chile, Jamaica, República Dominicana están altos en la tabla, y esto es una medición que se hace sobre 4 factores, que hace la universidad que nosotros hemos contratado que trabaja en este tema. Y tienen que ver con la ciudadanía informada y acceso a la información, el ejercicio del periodismo en sí mismo, la violencia y la impunidad y el control de medios. Por ejemplo, si uno mira en México, va a ver que está en puesto 16, pero México realmente está muy bajo en ese puesto por el tema de la violencia, pero en control de medios realmente es un país que no está persiguiendo los medios de comunicación, ¿no? Acá un poco lo que hablábamos antes, empezamos a ver abajo de todo, si ven parte de Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde no hay libertad de expresión en absoluto, es un poco lo que hablábamos antes de los procesos políticos. Vemos a Brasil, justamente a Bolsonaro, que siempre sigue trabajando como era el presidente Trump para que no haya libertad de prensa, El Salvador, Guatemala, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá vemos el comportamiento de la libertad de prensa y de los procesos políticos en los últimos 2 años. Con una baja restricción donde los periodistas pueden trabajar mejor. Tenemos los casos de Chile, Argentina, que se ha caído bastante, pero bueno, Estados Unidos, hay por ejemplo Uruguay, que ha subido por un gobierno que es ampliamente democrático. Chile, creo que ahí obedeció el tema de violencia, que ha caído un punto. Jamaica, República Dominicana, que es el país que más avanzó en esa materia por el respeto a los periodistas. Costa Rica ha caído en materia de acceso a la información, etcétera, etcétera. Vemos a Estados Unidos que ha subido 3 puntos, pero es prácticamente por un cambio de gobierno. Y después vemos prácticamente el peor de todos los países, yo diría que es el 14, Argentina, que cayó 12 peldaños, 12 peldaños, ¿no? Pero bueno, esto era para darle una sinopsis de eso. Quiero ir apurándome porque
falta poco, ya he hablado bastante. Está el otro tema que creo que para nada es un tema ajeno a nuestra propia profesión, el tema de la infodemia, de la desinformación, de las noticias falsas, es del nuevo léxico que se ha creado sobre verdad oficial, posverdad, y obviamente nosotros los periodistas sabemos que esto no es nuevo, que esto viene de decenas de años atrás, siempre existió, un poco nombraba antes a Goebbels, y podemos nombrar a muchos otros mentirosos de la historia y de la propaganda, ¿no? Pero es obviamente que también todo este tema de la desinformación, el tema de las redes sociales, hay que decir que el Internet ha traído grandes avances para la comunicación, pero también ha permitido y ha permeado este problema de la desinformación. Algo que creo y que podemos congeniar que tiene que ver mucho esto con, yo diría, con una cierta, que a mí es lo que más me fascina viéndolo por el lado positivo, el vaso medio lleno, que es la primera vez en la historia, más allá de lo que dijo Cristo en su momento, que la verdad os hará libre, que es la primera vez en la historia que tenemos una discusión formidable, como nunca antes, sobre el tema de la verdad. Nunca antes se había hablado tan bien de la necesidad que tenemos los seres humanos de contar la verdad. La pandemia lo ha puesto de relieve, las cuestiones de la vacunación, las teorías de la conspiración, el trabajo fundamental que han hecho los medios de comunicación para decir la verdad. Nunca antes se habían creado tantas organizaciones de fact-checking. Nunca antes tuvimos medios de comunicación que tienen departamentos exclusivos de fact-checking, para poder discernir de lo que es mentira y lo que es verdad. Así que creo que esa fue una de las grandes cosas de esta época. Y lo otro que también lleva a pensar cuál es el papel de las redes sociales, cuál es el papel de los medios de comunicación, donde los medios de comunicación en esta época de pandemia se han revalorizado como medios de confianza y credibilidad. Y por otro lado, en las redes sociales también ese gran dilema, por ejemplo, que lo ha tenido Twitter y otras redes sociales con el presidente Trump, que han cuestionado no solamente al presidente Trump, pero lo han censurado totalmente de sus propias, de las redes sociales. Yo me preguntaría si uno podría ver el tema de la libertad de expresión, ¿cómo se puede censurar la voz, por más perversa que sea, de un ciudadano, de un personaje público como esto? Porque al lograr eso yo pensaría, bueno, quiere decir que también el próximo va a ser AMLO, o Bukele, o Maduro, o Díaz-Canel, o Cristina Kirchner, o Pedro Castillo. Es decir, si uno empieza censurando, por más que haya falsedades, ¿a dónde vamos a llegar? Siempre creo que lo más importante es siempre soportar mentiras para descubrir verdades. Yo creo que eso hace siempre parte de las responsabilidades nuestras, que a pesar de las falsedades que pueda decir una persona pública, es necesario que se diga. Por ejemplo, y también con cosas. Hoy estaba trabajando sobre lo que ha pasado en El Salvador, que es muy parecido al tema de la ley Ingrid en México, donde se está tratando de prohibir a los medios de comunicación a que no revelen fotografías o informes que sean o demasiado sensacionalistas o que hagan apología de la violencia. Lo que a veces no se entiende, que los medios de comunicación es necesario que mantengan esta discusión en público, que no se censure, porque es en la opinión pública donde nacen todos los remedios para una sociedad, ¿no? Y son los medios de comunicación los que tienen que tener esa ética periodista de poder determinar lo que está bien o lo que está mal. Siempre recuerdo que se habían opuesto en El Salvador a una foto de un chico que estaba matando a otro de entre 16 y 14 años con una puñalada. Enseguida el medio y los periodistas fueron a juicio, porque no se les permitían revelar esa foto, porque lo habían hecho, no había censura previa, sino había censura. Para mí,
lo que traté de defender en aquel alegato sobre los medios de El Salvador, precisamente la prensa gráfica, era que era necesario que ese tipo de libertad puedan tener los medios, pese a que a veces vayamos en contra de las leyes, porque necesitamos desafiar como medios y como periodistas responsables, desafiar las leyes y el sistema de un país para poder generar un debate y una opinión pública. Entonces, en aquel momento era tan impresionante lo que se había logrado con la posibilidad de que se aumentaran o se rebajara la edad de punibilidad para los menores, que fue un tema súper interesante, más allá de que un juez luego quiso juzgar o apercibir a estos periodistas. Y yo me pregunto muchas veces por el tema de censurar contenidos o censurar rumores. Muchas veces me voy a preguntar si los Panama Papers, los Pandora Papers, los Sud Papers, el FIFA Gate, los Odebrecht, todo nació prácticamente de rumores y de problemas que los políticos o la gente de opinión pública no quería que se mostrara. Creo que este es otro tema muy importante, que es la dictadura económica de los medios y de los periodistas. Ya hice referencia a un problema profesional del periodismo que tiene que ver con salarios paupérrimos en muchos casos, periodistas que tienen que salir a vender publicidad, y no justifico que hagan otras cosas, pero que hay un problema en la profesión que tiene que enaltecerse de alguna forma a través de sindicatos y este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, hay un problema grande que se agravó con la pandemia, que es la crisis de sostenibilidad de los medios, la crisis económica. Muchos medios han cerrado. Antonio Guterres, el director o el secretario general de la ONU, habló del problema de extinción de medios y justamente yo creo que ese es uno de los problemas que estamos viendo en este momento, lo que llamamos los desiertos informativos. Hay muchas regiones de muchos países nuestros en América Latina que se están quedando sin periodismo local. Estoy hablando, por ejemplo, del 60% de los municipios en Colombia, según un estudio de la FLIP. Las 3/4 partes de Argentina, según un estudio de FOPEA. En Brasil, 5 de 10 municipios, es decir, estoy hablando de prácticamente 3.000 municipios con 30 millones de habitantes, o el 14% de la población, no tiene noticias locales. Tiene noticias nacionales, televisión, etcétera, etcétera. Pero no hay medios locales de información. En Venezuela, según un informe del IPIS, hay 5 millones de personas sin acceso a noticias. Canadá, estamos ahora trabajando, y lo voy a mencionar en un ratito, en un proyecto. El ministro de Cultura o de Patrimonio habló ayer. Cerraron 450 medios de comunicación en los últimos 10 años. Y esto sin hablar de Estados Unidos, donde este es un tema perenne prácticamente. Cerraron 2.200 medios de comunicación en 15 años. Prácticamente de los 3.000 condados que hay en todo el país, divididos en los 50 estados, solo la mitad cuenta con medios locales. Y uno se pregunta, pero bueno, medios locales, pero si tienen medios nacionales. No, que acá hay un problema cuando la gente no tiene noticias de su comunidad locales. Hay una propensión a desarticularse uno de la comunidad, a no tener compromiso con la comunidad, a no hacer trabajos voluntarios, a no ir a elegir a sus concejales que tienen que regir la ciudad. Es decir, recuerdo que hay un muy buen informe de la Universidad de Notre Dame, creo que era del 2018, de ellos pudieron hacer una investigación académica sobre cómo había progresado la corrupción, la violación a los derechos humanos, las injusticias en lugares donde no había periodistas o no había medios de comunicación locales. Hay una relación intrínseca, increíble, entre lo que es el periodismo y la fuerza del periodismo local con lo que es la corrupción del poder político, a la falta de estigmatización, de falta de fiscalización. Y por último,
quiero decir que, bueno, hay un problema grande. Dijimos que el Internet ha traído, pero maravillas para todo el mundo, pero hay un problema grande. Se ha acabado la gallina de los huevos de oro, que era el tema de la publicidad como el ingreso mayúsculo de los medios de comunicación. Ayer mismo en Canadá, lo habla el ministro, el 80% de la publicidad digital la embolsa Google y Facebook. Era publicidad que iba dedicada a medios de comunicación, es decir, los medios de comunicación no están recibiendo el dinero que recibían antes para poder operar. Y ante esto, nosotros como organización, junto con más de 30 otras organizaciones del mundo, estamos pidiendo, y algo que se logró ayer, en cierta medida en Canadá, donde se presentó un proyecto de ley ya ante el Congreso, de que Google y Facebook y otras plataformas digitales tienen que pagar a los medios por los contenidos periodísticos que publican o distribuyen y monetizan y hacen publicidad. 7.700 millones de dólares, 7.700 millones de dólares en el 2020 hicieron Google y Facebook en Canadá. Justamente un país que han perdido 450 medios de comunicación. Y también hay que hablar de la sostenibilidad, de la responsabilidad democrática de los medios. Si hablamos que hay una responsabilidad de la sociedad de tener periodismo local, periodismo, cuando hablamos local no hablamos de los grandes medios, hablamos de periodistas o de medios nativos con 3 o 4 periodistas, pero que hacen periodismo, hay necesidad de que también los gobiernos puedan incentivar este tipo de periodismo. No con subsidios, no como lo hacían tal vez en México, te doy papel, no te doy papel, como lo hacían en Argentina, u otras formas de control directo o indirecto con los medios de comunicación, pero sí, por ejemplo, incentivos para la transformación digital, incentivos monetarios a los negocios que hagan publicidad y se les reduzca los impuestos si uno hace publicidad en un medio de comunicación, no en las grandes plataformas, etcétera, etcétera. Así que ese es un tema muy importante. Y ya termino con esta última diapositiva y quiero volver un poco al principio. Me quedan 3 minutos, Lucrecia, y quería regresar a esta parte, pero quiero volver a este tema de la dolorosa libertad de prensa. Para amalgamar algunas cosas que había dicho al principio con lo que creo que todavía nos falta en este final, ¿no? Primero, hablar de estos valores tradicionales de la independencia y la verdad, que creo que antes hablábamos siempre mucho más de independencia que de verdad, y ahora la pandemia nos ha traído a los periodistas y las noticias falsas a que este es un tema importantísimo en la vida de toda una sociedad y particularmente es la que le da un valor agregado a un medio de comunicación por sobre otra, una competencia contra los demás. Cómo trabaja sus fuentes, cómo trabaja la verdad, cómo verifica sus noticias, cómo publica, etcétera, etcétera. Por otro lado, es el tema de los nuevos modelos de negocios. Yo siempre digo que antes, cuando trabajaba en los diarios, cuando era chico o más chico, cada vez que se compraba una rotativa, ¡pah! Era la fiesta del pueblo, los chicos de las escuelas venían a ver la rotativa, los ingenieros hablaban. Ese liderazgo que existía en la tecnología lo hemos perdido totalmente en los medios de comunicación, porque lo tienen directamente las grandes plataformas que tienen miles de ingenieros por lo que puede hacer un medio de comunicación. Pero creo que en ese tema de los modelos de negocio, los modelos de negocio de suscripciones, de pago por contenido, de creación de eventos, de monetizar contenidos de otra forma, creo que ahí hay una oportunidad para los medios y los periodistas de recobrar cierto liderazgo, sobre todo con el periodismo emprendedor, el trabajo con las tecnológicas y los startups, etcétera, etcétera. Creo que tenemos un reto grande en este momento que antes no existía tanto, pero siempre fue parte del ADN de los periodistas, utilizar bien las herramientas de la investigación, eh, del el data journalism, o tratar de scrap mucha de la información que podemos tener en los países nuestros y que no la estamos buscando porque
primero, las leyes de acceso a la información son no muy buenas, no hay castigo para los que no son transparentes y nosotros no hacemos bien en buscar información a través de bancos de datos, ¿no? Creo que el trabajo de periodismo colaborativo entre medios de diferentes sesiones geográficas o diferentes medios importantes, el periodismo de soluciones, de tratar de darle a la gente servicios de cómo puede utilizar la información para hacer mejor. Creo que todavía tenemos esta gran responsabilidad de la profesión, que es el ser creativos. Yo creo que esa es la demanda intelectual, interna que tenemos los periodistas, ser creativos, más allá de defender la libertad, la verdad y ser honestas, ¿no? Y tanto cuando hablo de libertad y verdad, creo que los periodistas, así como un cirujano tiene que conocer de primeros auxilios o viceversa, nosotros los periodistas tenemos que conocer de temas legales, de meternos un poco a leer de qué se trata la ley Ingrid, de leer otros problemas que tienen los medios de comunicación en el contexto, porque somos también a quienes la gente puede preguntar sobre libertad de prensa. Creo que en materia laboral siempre vamos a tener la necesidad de atraer las audiencias, ese es de diferenciarnos con los demás, inspirar a la sociedad, decía antes, de desafiarla con este tipo de, incluso a veces, temiendo que podemos ir a la cárcel, tenemos la obligación de desafiar a la sociedad para que piense, para que actúe. Del periodismo investigativo yo rescato el hecho de iluminar los temas, creo que esa es la palabra más importante, y siempre digo que la diferencia entre un periodismo mediocre y un periodismo excelente tiene que ver con estas dos palabras con la misma raíz, ¿no? Una cosa es cubrir información, la otra es descubrir. Y creo que como periodistas tenemos esa obligación o esa responsabilidad de descubrir, y yo creo que un poco el diplomado que ustedes están cursando tiene que ver con esto. Y por último, en materia de libertad de prensa, yo creo que los periodistas, así como decía desde el principio, necesitamos tener estos espacios para discutir sobre nuestra profesión, para hacer introspección, para reflexionar por qué estamos en esto, para qué esto, en qué servimos, cómo podemos servir mejor. Tenemos que tener un grado altísimo de solidaridad con la profesión y de unión del gremio, ¿no? Yo estoy muy complacido que después de muchísimos años, por ejemplo, en México, haya nacido la Alianza de Medios de México, que va a trabajar y está trabajando en los temas de libertad de prensa, pero particularmente en temas de crímenes contra periodistas y en tema de impunidad y libertad de prensa. Así que con esto les quiero agradecer muchísimo su atención, espero que haya despertado cierto interés y que podamos tener una conversación de ahora en más o unas preguntas, lo que Lucrecia diga que tenemos que seguir haciendo. Muchísimas gracias. Ricardo, muchas gracias por esta charla que nos has compartido, que de alguna manera yo quisiera hacerte preguntas, pero no las voy a hacer porque quiero darles la oportunidad a los periodistas, pero sí quería decirte que de alguna manera has ido tocando una serie de tópicos que la verdad, la cuestión del periodismo de soluciones, la investigación, la censura, la opinión, son tópicos y temas que vamos a ir estudiando a lo largo del diplomado. La crisis de los medios, el modelo de negocios, la necesidad de un periodismo con un enfoque local, ¿verdad? Todo eso me congratulo que de alguna manera con tu intervención, que ha sido muy enriquecedora, también nos has ido abriendo ventanas para lo que viene en los próximos semanas y meses de estudio del diplomado. Entonces, yo realmente quisiera luego discutir contigo lo de la ley Ingrid, pero voy a darle la palabra a los periodistas que están conectados. Tenemos hemos estado oscilando entre 48 y 49 personas conectadas. Y yo los invito entonces a que a quienes quieran hacer una
una pregunta, que por favor levanten la mano para yo darles así pie, para que ustedes puedan abrir su micrófono y participar. Ya tengo aquí a Juan Miguel Hernández, que la levantó físicamente. Los demás, si por favor la pueden levantar así en el chat. Tengo ya a Sebastián. Les voy a ir pasando el tiempo conforme vayan apareciendo y les pido a todos si puede ser concisos en sus intervenciones y también a Ricardo sus respuestas para aprovechar al máximo el tiempo que nos resta y darle la oportunidad al mayor número posible de periodistas. Entonces, adelante, Juan, si puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta, Juan Miguel, bienvenido. Hola, muchas gracias por la exposición. Fue un privilegio. Preguntarle, ¿por qué es tan difícil lograr medios plenamente independientes? Más allá del tema político, gran parte de los medios están en manos de empresarios. Y si se toca un tema, pues que afecta al amigo del dueño, creo que a más de uno nos ha pasado, pues ahí hay un problema, ¿no? Y también usan a los medios normalmente como un arma de chantaje que luego nos utilizan para sus intereses. Es algo común que nos impulsen a redactar un tema, alguna investigación porque afecta a un interés en particular. O en el mejor de los casos, hablábamos ahorita de la sostenibilidad de los medios, pues luego no puedes publicar notas contra tu principal patrocinador. ¿Qué tal si es una empresa, pues no sé, de energética o algo? Pero resulta que el 30% de tus ingresos dependen de este patrocinador, ¿no? Eh, y no hablamos de la publicidad oficial, que es algo aquí en México muy común, ¿no? Que buena parte de los medios, sus ingresos dependen de la publicidad de los gobiernos. ¿Cómo lograr esto, que los medios sean plenamente independientes? Usted ya lo comentó, que los jefes de nosotros no sean o el empresario o el que te da la publicidad, sino el suscriptor, que tú te dabas a tu suscriptor. Es mi pregunta. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Adelante. Pregunta muy difícil, pero trataré de ser breve. Primero, yo diría lo siguiente. Estamos en una profesión llena de pecados y de pecadores, ¿no? Hasta la Iglesia Católica tiene sus grandes pecadores que uno consideraría que no los debería tener. En materia de independencia, yo creo que el problema que incluso los medios han tenido no han sido explícitos en pedir que haya legislaciones para algunos temas que ayudarían a esa independencia. Si uno va a la historia del periodismo, la mayoría de los medios han nacido por necesidad de partidos políticos. Entonces ya venimos desde el arranque en América Latina y en muchos países europeos con ese tipo de problemas. Los medios de comunicación eran herramientas de partidos políticos y las familias de estos medios también agentes políticos. Entonces ahí ya hubo un problema de distorsión. No hay leyes de transparencia en América Latina. Estamos pidiendo nosotros en la Sociedad Interamericana de Prensa, calificamos de corrupción el tema del uso de fondos públicos en publicidad sin que haya reglas claras. Son reglas que tienen que poner los gobiernos, son reglas que tienen que ayudar las asociaciones de prensa a poner. Y así yo creo que se va a evitar mucho, no todos, somos conscientes que vivimos en una profesión difícil, no todos los problemas de los medios, pero bastante. Continúo con Sebastián Montes, que también levantó la mano. Sebastián, por favor, tienes la palabra. Gracias, Listo. Ricardo, por tu respuesta. Sebastián. Listo. Gracias, Lucrecia. Ricardo, buenas tardes. Mi pregunta va ligada un poco a lo que pueden hacer los sindicatos de prensa en todo este tema de la impunidad en los asesinatos y en los ataques a la prensa. Digamos, yo el año pasado tuve la oportunidad de hacer una pasantía con la Federación Internacional de Periodistas en Bruselas y ahí trabajábamos mucho con temas para, digamos, campañas para terminar con la impunidad en el asesinato de periodistas, con temas de brecha de género en temas salariales. Entonces, si bien esas campañas generaron un impacto muy importante, pues cada mes a uno le llegaban reportes de un periodista asesinado en México, en Afganistán, en Yemen, etcétera. Y a pesar de que esas asociaciones están encima de los gobiernos, están poniendo
reglas, se están poniendo como manuales, por así decirlo, de cómo proteger la libertad de prensa, pues siguen habiendo atentados en diferentes países. Entonces, bajo su criterio, ¿qué más podrían hacer o qué faltaría para que estas asociaciones y estos sindicatos tengan más impacto y tengan mayor margen de maniobra a la hora de proteger a los periodistas en todo el mundo? Primero, que existan más sindicatos, porque no hay. Hay muy pocas asociaciones de prensa en toda la región y mucho menos asociaciones dedicadas exclusivamente a este tema, ¿no? Segundo, ver casos de éxito. Y los casos de éxito que hay en América Latina, por ejemplo, el caso de Colombia, que ha reducido drásticamente. La reducción de la violencia en contra del periodismo en Colombia fue por la reducción de la violencia del narcotráfico. Es decir, mientras haya un agente tan agresor como puede ser el narcotráfico, muy difícilmente pueda... Siempre lo estamos viendo en países, y disculpen que ponga el nombre de México, pero es la realidad en este momento, que es lo que le ha pasado a Colombia en otro momento, y a Perú, y a Guatemala y otros países. Es simplemente que el Estado no ha podido gobernar o administrar todo este tipo de violencia en general. Y los periodistas estamos dentro de un contexto de violencia. Entonces, mientras eso no se pueda superar, va a ser difícil. La FLIP o el sistema de protección de Colombia tiene algunas formas de operar eficientes para poder proteger a periodistas o sacarlos de su territorio y llevarlos a otro. Creo que ahí está la clave. Es ver quién está haciendo bien las cosas y tratar de seguirlos, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Yo quisiera agradecer a los próximos periodistas que van a participar. Si se presentan, si nos dicen su procedencia, quien acaba de hablar, Sebastián, es colombiano, y Juan, el periodista que inició la participación, es de México. Entonces, voy a solicitarle, por favor, a Kenneth Cruz, que platique contigo, Ricardo, y que nos diga su procedencia, país y su medio para que nos vayamos ubicando y conociendo. Hola, Kenneth, buenas tardes. Hola, buena tarde. Mi nombre es Kenneth Cruz, trabajo para Prensa Libre de Guatemala. ¿Qué tal? A mí, pues toda la postura me encantó. Tenía al principio un inconveniente, pero afortunadamente logré conectarme, vi la mayoría de la charla. Y para entrar en concreto, directo a la pregunta, hay un tema que tocaste, lo que la pandemia nos trajo, que eran los famosos verificados, ¿verdad? Sin embargo, en países como el nuestro, digamos, como el mío, en Guatemala, por ejemplo, digamos, en la actualidad hay muchos sucesos que todo se convierte rápidamente en viral. Entiéndase COVID, entiéndase cualquier suceso nacional o internacional. Sin embargo, hay las desinformaciones que circulan en redes sociales, etcétera, nos hace hasta cierta forma vulnerables a los medios, porque entonces obedecemos a esa respuesta de querer verificar todo, ¿verdad? Porque sucede que pasa algo, que está la desinformación, entonces hasta qué, digamos, según tu experiencia, hasta qué momento debe ser prudente que parte del medio o alguna sección en específico se dedique a hacer algún verificado, porque no podemos estar verificando todo lo que circula. Esa es en concreto. Sí, a ver, gracias, Kenneth. Muy buena pregunta, y especialmente de un medio tan importante como el de ustedes. Creo que tiene que ver también un poco la postura del medio y de los editores, de ver qué tipo de agenda pública tienen, ¿no? Porque si hay algo importante y prioritario para el periodismo, todo lo que pueda pasar de cuestiones en redes sociales, comentarios, mentiras, conspiraciones, puede ser un ruido que moleste, pero debería tratarse como un ruido, ¿no? El medio puede hacer información de ese tipo, pero no destacarla. Pero destacar sí los problemas más importantes de la sociedad que se atacan o que se ven con el tema del periodismo, para ver con las fuentes, el acceso a la información pública, cómo fiscalizar al gobierno. Es decir, lo que estamos viendo y que nos está pasando, y yo que consumo noticias por un montón de lados, es que es tanta vorágine informativa que creo que hasta los propios periodistas de los medios nos estamos dispersando, ¿no? Y creo que ese es el problema mayor. Entonces yo creo que hay que focalizar
saber cuál es la agenda, si hay que fiscalizar bien a ¿cómo es el presidente de ustedes? Matei, o lo que fuera, pero digo, hay temas de violencia, hay toda una cuestión social dentro de lo que es Guatemala y lo que debe cubrir prensa libre o deportivo, entretenimiento, que no deberían apartarse de ahí por todo el ruido de las redes sociales. Las redes sociales en algunos países sirven mucho más como escapes informativos, como puede pasar en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Pero en otros países hay que mantenerlas a raya como si se tratara de una conversación ruidosa, importante, no hay que dejarla tener en cuenta porque es la sociedad la que habla, la que se expresa, pero tenerla como tal, ¿no? Y bueno, yo diría que también en materia de verificación hay que hacer trabajos colaborativos, buscar agencias que se dediquen a hacer, como muchos medios lo tienen, no solamente depender de un periodista para que verifique una información, sino a través de agencias, incluso hay agencias como EFE, agencias de noticias que lo hacen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que indagar, pero volviendo al principio, no hay que olvidar la agenda propia del medio. Y cuando no hay agenda propia del medio, agenda periodística, con valores, a qué vamos a apuntar, qué estrategia, qué objetivos tenemos, etcétera, es muy fácil dispersarse, ¿no? Y eso le pasa al medio como le pasa al propio periodista, a un periodista. Muchas gracias, Ricardo. Continúo con Josimar Cóndor, por favor. Josimar, buenas tardes. Buenas tardes, profesora Lucrecia, Ricardo, los colegas también, buenas tardes. Afectuoso saludo desde Lima, Perú. ¿Qué tal? La ponencia terminaba hablando de la dictadura de la calidad en los medios de comunicación y efectivamente creo que muchos medios, sobre todo tradicionales, están apostando por la calidad para retener a las audiencias en este entorno tan cambiante y con una competencia voraz de contenidos de todo tipo, y digital sobre todo. Y la inquietud iba hacia quién termina finalmente pagando por esa calidad y si hay experiencias exitosas en América Latina de medios que hayan podido rentabilizar ello. Y vinculado a eso era también sobre los valores que destacaba de la independencia y la verdad. Y mi inquietud era si es que hay espacio o oportunidad para capitalizar justamente esos valores, la independencia y la verdad frente a un público masivo como el que tenían los medios, o es más bien el enfoque para capitalizar ello frente a nichos, más que todo nichos de mercado. Bueno, complicada tu pregunta, tan complicada como las protestas que está habiendo en estos momentos en Lima y todo eso, pero yo diría que el tema de la libertad, de la independencia, son valores que son parte de uno y que se hacen con la acción, que se hacen durante el trabajo. Es difícil declamar ser honesto o ser libertario o ser independiente si no se lo ejerce en la práctica. Esos valores se logran con la práctica, ¿no? En América Latina no hay muchísimos medios de comunicación que son relevantes y que hacen periodismo de trascendencia, incluso en tu propio país, donde incluso algunos de ellos capitalizan o monetizan muy bien a sus audiencias, como está haciendo, por ejemplo, el diario El Comercio. Obviamente, cobrar por los contenidos no es tan fácil. Primero hay que tener calidad, hay que tener un valor agregado diferenciado de los demás medios. Segundo, hay que tener tecnología para hacerlo, cosa que no todos los medios lo pueden hacer. Y tercero, estamos en lo que describía antes, ¿no? El problema de la dictadura de la publicidad, que se le ha chupado Google y Facebook, y nuestros propios ciudadanos prefieren hacer la publicidad en Google y Facebook y no en los medios de comunicación porque tienen mucho más éxito. Ellos trabajan con third party cookies más que el first party cookies. Entonces prácticamente lo que están, si acá se permitiría la publicidad, seguramente habría publicidad de libertad de prensa, algo de lo que estamos hablando va a aparecer siempre ahí, porque trabajan todos los datos que nosotros tenemos. Entonces eso es muy difícil. Hay casos de periodismo que se está abriendo en América Latina que tiene que ver con membresías, también con donaciones, con filantropía,
no está tan desarrollado como acá en Estados Unidos. A mí me parece que no siendo el periodismo comercial, difícilmente también va a ser independiente y rentable. Y si el periodismo no es rentable, no puede crear calidad. Entonces, para mí puede haber modelos interesantes, lindos, pero si no hay un poderoso aparato económico que fortalezca el periodismo, es imposible pagar salarios, pagar a ingenieros, a data scientists, a periodistas, a editores, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a tener oportunidad, Ricardo y colegas, de ahondar en este tipo de temas en el siguiente módulo sobre periodismo digital, que vamos a estudiar. Entonces, qué bueno que están apareciendo todas estas inquietudes, todas estas preguntas, para ir calentando cada vez más motores y más preguntas para buscar respuestas. Cedo la palabra ahora a Madeline Palmar. Madeline. Tardes, soy Hola. de Venezuela, un placer, buenísima lo que ha sido toda la ponencia. Quiero enfocarme específicamente, aunque tenemos muchas coincidencias en Latinoamérica en torno a lo que es este manual del autoritarismo, sí quiero enfocarme en algunas cosas de aquí propia de mi país y lo resumo en varias palabras: influencer, intrusismo, periodismo militante y laboratorio oficial. Todo medio tradicional que ya de por sí se enfrenta a lo que es la dictadura comunicacional de Maduro, ahora tiene que enfrentarse a todo esto que le acabo de mencionar, y esto lo ha potenciado específicamente las redes sociales. La sociedad busca más ahora al más visible que al que mejor informa. Y ahí es donde el periodismo también entonces se ha visto socavado por estas figuras. ¿Hasta qué punto los medios tradicionales, cuando tienen que migrar a estas plataformas digitales, deben hacer un periodismo comercial para poder entonces competir con todos estos factores que también están justamente golpeando al periodismo? Gracias, gracias Madeline, muy importante. Sí, yo cuando hablo de periodismo exitoso, que tiene que ser cualitativo más que cuantitativo, pero necesita de la cantidad también para poder operar, creo que los medios, hablamos de un valor de los medios y de los periodistas, de la creatividad. Cuando hablo de creatividad, no es tan solo crear algo, sino es innovar, es pensar en la tecnología, cómo aprovechar las tecnologías que nos dispone el Internet, que son buenísimas, cómo entrar a hacer, participar de la inteligencia artificial, lo que se nos viene ahora con el metaverso. El otro día tuvimos un trabajo que hicimos en la CIP, en una conferencia, y tuvimos a un corresponsal de metaverso. Un poco era, wow. Yo pensé que los corresponsales viajaban de país a país, o en regiones, pero bueno, el economista de España está trabajando ya con corresponsales en metaverso para empezar a cubrir esa realidad. Estábamos hablando también, los medios no estamos cubrimos los espectáculos deportivos, pero no los eSports, donde estamos cubriendo cosas y descuidando cosas que están naciendo con las nuevas. Me imagino yo que habrá que tener un corresponsal de TikTok para poder hablar de la misma forma que están hablando los jóvenes. Creo que tenemos que ponernos a disposición de los influencers también para poder tener mejor llegada. Creo que las redes sociales en un principio en Venezuela han servido muchísimo como válvula de escape a un montón de periodistas, medios y gente que no podía decir lo que el gobierno no quería que se diga, y fue a través de las redes sociales las que posibilitaron eso. Yo creo que hay que usar las redes, usar las tecnologías, tratar de llegar al mayor público posible, pero llegar con periodismo de calidad. Miren, nos quedan 7 minutos de transmisión y tengo varias manos levantadas. Voy a dar la palabra a Juan Carlos Guantep, pero antes de ello quiero comentarles a Brenda Torres, Agustina de Vicenzi, Emma Landeros, a Douglas Cuevas, a Andrés Lerner, que son quienes hasta ahorita han levantado la mano, que vamos a habilitar un espacio en la plataforma Canvas, en lo que es el foro de discusión,
para que ustedes y los demás que quieran continuar en este diálogo y preguntas con Ricardo Trotti puedan tener continuidad de esta charla. Ricardo, vamos a habilitarte a ti claves para que tú puedas tener acceso a nuestra plataforma y darles un espacio de, a partir de ahora hasta el viernes 15 de abril, para que ustedes puedan entrar, y te vamos a agradecer, Ricardo, te vamos a robar un poquito más de tu tiempo para que tengas oportunidad de responder comentarios y preguntas que tengan los periodistas. Entonces, sin más, después de este aviso, Juan Carlos, por favor, si quieres intervenir, agradecemos. Estás en silencio, estás en mute. Ahí. A ver, ahora sí. Sí. Ya. Sí, muchas gracias, Lucrecia. Gracias, Ricardo. Me gustaría saber tu opinión, ¿Te Ricardo? presentas, Juan Carlos, por favor? Perdón, Si te soy Juan Carlos Guante, de Morelia, Michoacán, de México. Sí. Hablaste, me llamó una atención una frase que dijiste: una cosa es cubrir la información, la otra es descubrir, y otra es la unidad en el gremio. A mi consideración, creo que también puede haber una dictadura de la división entre el del gremio provocada por el poder, y creo que es, a mi consideración, lo que se está viendo un poco en México. En este boom de la plataforma, de lo digital, surgen mucho las personas que toman esa iniciativa individualmente para erigirse como comunicadores. Y hay una división entre ese ejército aliado al poder y esta oposición a la que me dedico a atacar, y que este ejército también a veces se alinea con el poder para atacar a este otro. ¿Cómo enfrentar esta dictadura también de la división desde arriba que hay entre el gremio? Bueno, a ver, es difícil contestar algo que es una realidad y difícil cambiarla. No existe solamente en tu país, existe con el gremio muchísimo, así como todos los gremios están divididos, ¿no? Por fuerza de poder. Creo que todo parte un poco de la actitud personal y del propio medio, ¿no? Es decir, de la actitud que cada uno podamos hacer y cómo podemos construir, y sobre todo de participar. Yo creo que a veces planteamos este tema de la violencia entre nosotros, pero no participamos de las discusiones o de los gremios. Hay que buscar participación para cambiar las cosas desde adentro. No hay otra. Sobre la base de editoriales se puede hacer algo, pero no cambia mucho. Es el tema de participación. En el caso de México, pidiendo que haya más espacio para este tipo de agrupaciones, ¿no? Que nunca hubo mucho. Nunca hubo mucho. Ricardo y colegas periodistas, te agradecemos de parte del Tecnológico de Monterrey, de parte de FEMSA, y estoy segura que de parte de todos los periodistas que han podido acompañarlos, y que les agradecemos porque sabemos lo ocupado que tienen su agenda, y que hayan podido abrir este espacio de intercambio, de reflexión, que tú, Ricardo, nos hayas compartido esa riquísima experiencia y conocimiento que tienes del periodismo en América Latina y la libertad de expresión. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestros webinars. El próximo es el 11 de mayo, ya lo adelanto. Va a estar como titular de la conferencia la periodista colombiana Olga Lucía Lozano, y el tema que ella va a abordar es el del periodismo digital. Entonces, sin más, quiero agradecer nuevamente, muy especialmente a ti, Ricardo, y a invitarte a continuar en los próximos días en comunicación con los periodistas. Gracias a todo el equipo del Tecnológico que nos ha facilitado la infraestructura para hacer esta conferencia, llevar a cabo esta comunicación bárbara con toda América Latina. Y pues sin más, les deseo una excelente tarde y esperamos seguirnos viendo en estos espacios del ciclo de webinars que hemos organizado para ustedes. Que tengan muy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Lucrecia, Ricardo, todo el apoyo. Un honor haber participado y encantado de seguir charlando con todos ustedes a través del chat.
así que ya me dirán cómo entro luego, pero será un placer estar en comunicación con todos. Y mucha suerte en el diplomado, sé que es muy bueno para todos, es bueno siempre estar aprendiendo un poco más. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.